quant al tema de Ràdio Televisió Valenciana, el fet de que n'hi hagi una nova societat no implica un replantejament ni una revisió de l'ERE. L'ERE es va aprovar, té un pla d'execució i dins del límit temporal que es va marcar en el propi ERE estem convençuts de que va a executar-se sense tindre que fer ningún tipus de replantejament. En quant al tema d'una hipotètica sentència que poguera declarar a l'ERE, poguera anul·lar l'ERE, crec que ja ho he dit en alguna ocasió, però jo no vaig a fer una valoració perquè pense que l'ERE està treballat jurídicament i tècnicament molt bé, s'ha fet per les necessitats de la radiotelevisió valenciana y no contemplem ese escenario, al menos por el momento. Sobre lo de Canal Nou, dice usted que el plan de ejecución se está aplicando. ¿No considera usted que es un dato objetivo que si de 190 despidos se hayan tenido que aplazar 60, se están introduciendo modificaciones en el plan de ejecución? Además, la dirección ha aludido a motivos técnicos, es decir, sin esos 66 que no se despiden, las emisiones estarían en peligro. ¿No cree que es una prueba o por lo menos un indicio de que a lo mejor el plan no está bien diseñado y que probablemente tengan razón los sindicatos que advierten que si a final de agosto salen más de 200 trabajadores, la televisión irá negro? Por otro lado, usted dijo que el ERE se aplicaría en los términos en que se había estado aprobado. Es evidente, por estos mismos datos que le cito, que Rosa Vidal, que dijo que lo valoraría la posibilidad de introducir modificaciones, ha introducido modificaciones, si lo consideran un pulso. Y luego también ha dicho usted que no contempla que el ERE sea anulado en los tribunales. Entonces me gustaría saber si el Consell contempló la posibilidad de que el ERE de Baersa o el de la Agencia Valenciana de Movilidad se anulara antes de que ocurriera. Gracias. A ver, yo lo que digo es que nosotros no nos planteamos un escenario sobre un ERE que entendemos que jurídica y técnicamente se ha trabajado minuciosamente. Usted me ha preguntado, o se me ha preguntado anteriormente por el ERE de Radio Televisión Valenciana y yo he expresado lo que nosotros consideramos. Bien, mire, en cuanto a sus otras preguntas y consideraciones, el ERE tiene un límite temporal que es el día 31 de agosto. Estoy seguro que todas las decisiones intermedias que ahora está tomando la dirección de Radio Televisión Valenciana se están tomando de acuerdo con los criterios jurídicos del despacho de abogados que asesora. Pero, insisto, cuando nosotros tenemos que acreditar el cumplimiento del ERE es el día 31 de agosto. Esa es la fecha, ese es el límite temporal para que aquellos trabajadores que desgraciadamente pierden su puesto de trabajo tengan que haber dejado la televisión valenciana. Y respecto a lo que me planteaba de pasar a negro, no se nos ha transmitido por parte de la sociedad, de ningún órgano directivo de la sociedad, que eso vaya a ser así. Pero ¿no cree que estos datos reflejan que el plan de ejecución no se puede cumplir y si ahora han tenido que rescatar a 60 para mantenerlos 2 meses más, cuando en agosto desaparezcan 200, pueden encontrarse con ese problema? E insisto, ¿vieron ustedes venir la nulidad del ERE de Baersa? Porque aquí dice que no consideran este escenario. Antes de que se produjera la nulidad del ERE de Baersa, ¿ustedes contemplaban ese escenario? ¿O antes de que se produjera el de la Agencia de Movilidad, contemplaban ustedes ese escenario o les pilló también por sorpresa? Porque podría volver a ocurrir. Lo que no podemos hacer es, no se pueden mezclar dos EREs que corresponden a ámbitos distintos y que cada cual se realiza por unas razones técnicas, económicas o jurídicas diferentes. El ERE de Baersa, como saben, está recurrido ante el Tribunal Supremo porque la Abogacía de la Generalitat no comparte, aunque lógicamente respeta los criterios de la Sala o del Tribunal Superior de Justicia en su sentencia. Y en cuanto a la ERE de Radio Televisión Valenciana, insisto, tiene un límite temporal y en ese límite temporal se tiene que cumplir la dirección de la sociedad, de la Televisión Valenciana, estará tomando las decisiones que considera que en estos momentos son más importantes para la buena ejecución del ERE y para la operatividad del servicio.